del canciller en Washington y pues la agenda que además él maneja de manera tan intensa, con un tejido tan fino, aunque luego haya quien se esmere en dinamitarlo, pero pues él, el tejido fino lo intenta. Tengo a Lila Beth en conversación con nosotros. Gracias, Lila, como siempre. Muy buenos días. Mónica, al contrario, muy buenos días, como siempre un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo lo observaste tú, Lila? ¿Cómo observaste la elección de los temas que se tocaron ahí? ¿En realidad se tocaron los temas medulares en materia de migración y seguridad en este encuentro? Sí, Mónica, creo que lo que queda claro tras la llamada que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, y ahora con esta visita del canciller Marcelo Ebrard a la capital de Estados Unidos, es que el tema migratorio es fundamental y está marcando la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Sí. Y esto todo tiene un porqué, un fondo político, debido a que en Estados Unidos se están enfrentando pues ya un ciclo electoral. El próximo 8 de noviembre son las elecciones legislativas en Estados Unidos, al igual que se van a elegir 36 gobernaturas. Entonces, el presidente Joe Biden, a pesar de que se comprometió a implementar una política migratoria más humana, digna, muy diferente a la de su antecesor, en realidad no ha podido evitar que sigan en vigor las medidas de la era Trump, como el permanece en México y el título 42. Este último se espera, debido a un anuncio de los CDC de Estados Unidos, que ya se vaya a suspender el próximo 23 de mayo. Por ello, vemos que el canciller Marcelo Ebrard se reunió con Antony Blinken, con Alejandro Mayorkas, justamente para desarrollar una estrategia hemisférica de cara a la Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles, en la cual salieron varias acciones contundentes. La primera es que van a crear un grupo de trabajo para expandir los programas de visados temporales, al igual de que, según el periódico The Washington Post, que México va a aceptar ya a más migrantes nicaragüenses y cubanos. Todo esto como un esfuerzo para frenar el flujo migratorio que ha llegado a números sin precedente en la frontera sur de Estados Unidos. Y esta es la gran amenaza para el Partido Demócrata, Mónica. Pueden perder su mayoría en el poder legislativo porque los republicanos van a utilizar el tema migratorio como bandera para tratar de derrocar a sus contrincantes. Además, hay un detalle que creo que, por mínimo que pareciera, no lo es tanto. No debemos de olvidar que también en nuestro país, Lila, va a haber elecciones dentro de un mes en Tamaulipas, que es la frontera chica, que también enfrenta una situación de migración que a veces no es tan estridente o no se considera tanto como la que tiene Baja California, la frontera, y digamos, las garitas que ahí se encuentran y el fenómeno que ahí se desarrolla, pero lo que sucede en Tamaulipas no es menor. Hay un cambio de gobierno del lado mexicano que también implicará otro tipo de decisiones y negociaciones del lado americano. Sin duda, y hay que recordar, Mónica, que el permanece en México ha forzado a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras esperan sus audiencias en cortes estadounidenses. Entonces tenemos en México ahora también una crisis migratoria en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador también la ha posicionado como una oportunidad para exigir presupuesto de parte del gobierno de Estados Unidos para expandir sus dos programas sociales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como un esfuerzo para utilizar estos dos programas como ejemplo de lo que puede ser un programa para frenar la migración. Sin duda, el tema migratorio para un estado como Tamaulipas va a ser sumamente importante, particularmente con el tema fronterizo, esta batalla que hemos visto en los últimos meses, en particular con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha hecho inspecciones en la frontera y que Tatiana Cloutier pues avisó hoy que sería muy tonto por parte del gobierno de México seguir con las mismas rutas de comercio, por lo cual han desviado muchas de las vías de comercio hacia Texas, ahora van a irse a Nuevo México. Pero de nuevo, el tema migratorio y las medidas que está tomando el gobernador tejano van de acorde a las elecciones en Estados Unidos. Él mismo se va a reelegir y está utilizando el discurso y la estrategia del expresidente Trump de mezclar el tema migratorio con el tema comercial.
Y fíjate ahora que lo mencionas y aprovechando que te tengo en la línea, hablando de Greg Abbott, hablando de su reelección y hablando de que el estado de Texas es uno de los más conservadores en la Unión Americana, me gustaría mucho saber tu opinión como internacionalista, porque además si hay un tema que ha brincado a nivel internacional mundial, es esta posibilidad que existe de que se prohibiera en los Estados Unidos la interrupción del embarazo. Eso ha brincado a los titulares de la prensa mundial. Sí, Mónica, y la filtración que hizo el portal político de este borrador de opinión de uno de los jueces de la Corte Suprema, donde muestra que la mayoría de los jueces están a favor de revertir la decisión, el fallo de Roe versus Wade de 1973, que en realidad legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Claro. Ha causado revuelo, protestas no solamente en la capital, en Washington, D.C., pero por todo el país, al igual que a nivel mundial. Y esto va a tener, si es que sucede, se prevé que pueda aprobarse en junio, pero de ser así, de aprobarse, esto tendría consecuencias tremendas a nivel local en Estados Unidos. Texas siendo uno de los estados que ha aprobado una de las leyes más fuertes en contra del aborto, incluso casi lo prohíbe en su totalidad. Y se aprueba, Mónica, lo de la Corte Suprema, en 30 días estaría entrando en vigor esta ley en Texas y también sumado a unos 12, 13 estados más en Estados Unidos, donde las mujeres tendrían que viajar a otros estados, la mayoría en la costa oeste de Estados Unidos, donde sí va a seguir siendo un derecho para las mujeres poder obtener un aborto de manera legal. Es un tema bien complicado, es un tema bien complejo y sería un retroceso muy lamentable para los derechos de las mujeres allá en los Estados Unidos, pero bueno, sin duda lo vamos a seguir comentando. Como siempre, es un placer enorme, Lila Abed, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Mónica, es un honor estar aquí contigo y un saludo a todo tu público. Gracias, muy buenos días. La internacionalista siempre